Diga conmigo, escrito está. Otra vez, escrito está. Quisiera enfatizar nuevamente sobre la lectura juiciosa de la palabra. Nosotros, creyentes de este siglo en Cristo Jesús, tenemos el privilegio que tal vez muchas generaciones anteriores no han tenido, y es tener acceso sin límites a las Sagradas Escrituras. Le sugerí comedidamente o respetuosamente, mejor, que aquellos que no han empezado a tener una lectura juiciosa de la palabra, lo hagan, para que no se priven de que el Señor Jesús, el Espíritu Santo o nuestro buen Dios Padre tenga un diálogo con ustedes. Porque de lo que esté lleno el corazón, ¿hablará qué? La boca. Si tú y yo queremos saber de qué está lleno nuestro corazón, podemos hacernos una grabación, autograbarnos y mirar qué hablamos en el día. Y de eso que hablemos en el día, estará lleno nuestro ¿qué? Nuestro corazón. El Señor Jesús lo dijo para exhortar a quienes lo escuchaban. Les dijo que no es lo que sale, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al ser humano, sino lo que sale de su corazón, de lo que habla, porque de lo que habla hará evidente de que está lleno su interior. Si eso lo hizo mostrándonos lo negativo que habitaba en el corazón del ser humano no nacido de nuevo, lo podemos también tomar para lo positivo. Si tú y yo inundamos nuestra mente, lavamos continuamente nuestra mente con la lectura juiciosa de la palabra o el escuchar juiciosamente la palabra, habrá un momento en el que todo lo que sale de ti será palabra. Y no será una palabra tipo pacto de Moisés, que sea para matar o agredir a la gente con la misma palabra a punta de versículos y bibliazos, sino para transmitir vida. Por ejemplo, el Señor Jesús acá habla con los judíos de su época, cuando Él vino la primera vez, y para hacerle referencia al nuevo pacto del cual nosotros tenemos el privilegio de ser vinculados a Él por el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento, Él le dice a aquellas personas, escrito está. Cuando Él les habla del escrito está, estas personas que tenían la costumbre de ir cada fin de semana a la sinagoga, sabía de qué le estaban hablando. Entonces Él estaba abriendo las Sagradas Escrituras. Ustedes recuerdan también en el Evangelio de Lucas, después de resucitado, el Señor acompaña a dos de los discípulos, que no eran de los 12, pero eran discípulos cercanos a ese grupo. Durante 11 kilómetros estuvieron caminando, mientras iban de Jerusalén a Emaús, son más o menos esa distancia. Y en el camino, en el diálogo que tenían, Él les fue abriendo el entendimiento para entender las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando Él se da a conocer por ellos y se desaparece, ellos quedan hablando y dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las Sagradas Escrituras. Tú y yo anhelamos hablar con Dios y anhelamos oír a Dios. Si quieres tener un diálogo abierto y diario y constante con Dios, permita que el Espíritu Santo le llene del escrito está. Y entonces el Señor Jesús, el Padre o el mismo Espíritu Santo puede hablar contigo en el término que las Sagradas Escrituras dicen. Entonces, cuando nosotros hablamos de renovación, ¿de qué? ¿A qué venimos nosotros? A renovar el entendimiento. Sin embargo, no es suficiente con un 60 minutos cada 8 días. Seríamos personas anoréxicas si habláramos de alimento, de alimentarnos cada 8 días de unos cuantos versículos a nivel espiritual. Entonces, cuando permitimos que el escrito está, nos habite, no solamente vamos a estar versados en la palabra, que es fundamental, sino que Dios tendrá la oportunidad a sus anchas de poder hablar con nosotros
y poder dirigir nuestra vida hacia la eternidad basados en las Sagradas Escrituras. Entonces dice: escrito está, y serán todos enseñados por Dios. Dios mismo es quien ahora les va a enseñar. No tendrán necesidad de cada 8 días estar escuchando a Moisés, sino que el Padre les hablará y serán enseñados directamente por Él. Y vimos que Él agrega diciendo: así que todo aquel que oyó al Padre, voy a pasar por acá porque ya lo vimos, y aprendió de Él, ¿viene a dónde? Al Señor Jesús. Entonces, nosotros ya no estamos para estar pensando que todos los caminos conducen a Dios. Nuestro Padre Celestial ya determinó que solo hay un mediador, solo hay una conexión entre Él como Padre y la humanidad, y es Jesucristo, su Hijo, que también es Dios. Y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, miramos el ejemplo de Cornelio, cuando el Padre veía que cada día a las 3 de la tarde Cornelio le oraba y le oraba y le oraba, hasta que le envía un ángel para que le indique, que mande a llamar a Pedro, que conocía acerca del camino del Señor Jesús, para que le explicara muy bien cómo relacionarse con Él. Uno pasa a veces rápido por esos pasajes, pero a veces me quedo pensando: ¿qué fue la vida de Cornelio después de eso? ¿Qué fue de la vida del eunuco después de eso? Eran personas que fueron vinculadas al cuerpo de Cristo por el nuevo nacimiento, y estoy seguro de que los veremos en la eternidad. Y estas personas debieron tener acceso a las Sagradas Escrituras, y eso fue la que las mantuvo en comunión con la Trinidad hasta que cada uno fue llamado de este cuerpo biológico a la presencia del Señor. Entonces el Señor Jesús vuelve y nos dice que lo importante está no solo en las Sagradas Escrituras, sino que está en conocer el camino de la vida eterna. Recuerden que habíamos hablado de que el Señor Jesús vino, siendo Dios, a explicarnos cómo funciona la mente del Padre, a explicarnos cómo piensa el Padre. Y el Padre piensa de una manera muy sencilla y profunda, pero solo puede ser visto por aquel que ha nacido ¿de qué? De nuevo, porque el que no nace de nuevo ni puede ver ni puede entrar ¿en dónde? En el reino. Esto es muy serio. De cierto os digo, dice el Señor, el que cree en mí tiene vida ¿qué? Vida eterna. Mire, sé que todos vienen, la gran mayoría, son muy ocupados ustedes todos. Han estado en sus oficinas, han estado en sus empresas, han estado en sus trabajos, han estado en sus estudios. Mínimo han estado en algún lado, y han sido bombardeadas sus mentes constantemente por la presión y la angustia que genera el sistema caído del mundo. Constantemente te está haciendo tener temor, o quiere conquistarte con temor sobre lo que has de comer, sobre lo que has de beber o sobre lo que has de vestir. Y nuestro buen Señor Jesús vino hace 1000 años, la primera vez. Recuerden que nos estamos desatrasando de la forma en cómo Él planteó la situación desde hace 2000 años en adelante, hasta que Él regrese, para poder relacionarnos con Él de manera adecuada. Lo primero que una persona que ha nacido de nuevo debe tener en claro es que ya tiene garantizada ¿qué vida? La vida eterna. La vida eterna. He hecho constantemente referencia al 2:5 de Hebreos, que en una de las versiones dice: estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde el jefe será el Señor Jesús. Entonces, nosotros no podemos llegar a la vida eterna, porque evidentemente si Él no ha venido y seamos transformados al estar nosotros vivos en este cuerpo y recibamos el cuerpo nuevo mediante transformación, nos vamos a morir. Mírale al lado, dígale: te vas a morir. Dígaselos: te vas a morir. No es una amenaza, es una realidad. Y respóndale: tú también. Ese asunto está garantizado. Allí en el lago hay personas que le temen terrible a la muerte, y hemos tratado de abordar el tema y lo sacan a uno por la tangente.
Y entonces ya les decimos, bueno, podemos evitar el tema, pero no huirle al hecho. Que conste que Dios ha venido a darnos claridad sobre la eternidad. Entonces, en esos lugares donde hemos estado, o tal vez con creyentes nominales, que han nacido de nuevo pero no han renovado su mente y siguen hablando como habla el sistema del mundo, entonces necesitamos nosotros entrar a comernos el pan real, el que el Señor Jesús nos vino a traer. Y estamos aprovechando todo esto que le está diciendo a los judíos de su época, para nosotros como hijos e hijas de Dios por haber nacido ya de nuevo, poder no solamente entrenarnos, sino vivir la vida diariamente conforme a lo que decimos creer. Entonces yo les pregunto, los que estamos acá, ¿creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Aló, ¿creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pues ya tienes vida eterna. Ya tienes vida eterna. Puede que las cosas temporales se arreglen, sí. Puede que las cosas temporales no se arreglen, pero no dejan de ser arregladas o malas temporales. De manera que lo principal es la vida eterna. ¿Recuerdan cuando viajábamos a las Escrituras buscando versículos para justificar nuestras añadiduras? ¿Qué solución podíamos darle al comer, al beber o al vestirnos? Pues bien, ya eso no, gracias a Dios tuvo misericordia de nosotros el Espíritu Santo y dijo, se van a matar solos ahí, los voy a sacar de ahí. Y nos saca realmente a las cosas eternas. Entonces, dice el Señor Jesús, el que cree en mí tiene vida ¿qué? Eterna. Pero a ellos teníamos que explicarles, porque como eran dueños de la franquicia del primer pacto, entonces Él necesita explicarles en los términos de ellos y les dice, yo soy el pan de vida. Recuerden que ya han sacado a relucir lo del maná y Él va a explicarles el maná de la manera correcta. Y les dice, sus padres, digan conmigo, sus padres. Es interesante que Él se refiere a ellos como sus padres, no como mis padres. Siendo judío, porque nació en la raza judía, nació de mujer porque tomó cuerpo, Él no habla de que los padres de estos judíos son los padres de Él, porque Él no puede negarse a sí mismo como preexistente, y Él estuvo muy atento a la relación que tuvo con Abraham, a la relación que tuvo con Isaac, a la relación que tuvo con Noé, a la relación que tuvo con Jacob, a la relación que tuvo con David, a la relación que tuvo con Saúl, con Samuel, con Isaías, con Ezequiel, con Jeremías, con cada uno de los profetas mayores o menores, con cada una de aquellas mujeres citadas en la palabra de Dios y que tuvieron comunión con Él. Entonces, quiero que piense en el Señor Jesús, que es preexistente. Diga conmigo, preexistente. Cierto que estamos claros de que para nosotros el Señor Jesús pues no nació en el pesebre y de ahí a partir de ahí existió. Eso está claro, ¿cierto? Él es Dios, toma cuerpo y viene desde su preexistencia eterna y hace una parada en esta temporalidad llamada vida humana. Entonces, solo quiero que piensen esto, por favor, en este momentico. Todas las personas a las cuales estas personas de hace 2000 años hacían referencia, ya estaban ¿qué? Dígalo, ¿ya estaban qué? Muertas. Pero el Señor Jesús, que los vio nacer, que los formó en el vientre de sus madres, que los vio crecer, como nos ha visto crecer a cada uno de nosotros, no crea que, puede que no, la vida suya no es tan anónima. Puede que usted sea desconocido en las redes sociales, nadie le pida autógrafos, pero resulta que en el cielo, en el tercer cielo, hay un libro donde varias hojas las ha estado llenando usted, consciente o inconscientemente. Entonces toda esa gente, volvamos al tema, que nació de su madre, creció, se reprodujeron y murieron, el Señor Jesús sabe dónde están en este momento. Él no es un aparecido. Se le vale a estas personitas de hace 2000 años pues que no tenían revelación. Ellos eran los primíparos de esto, pero nosotros ya no podemos andar pensando como ellos. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, cada uno de los patriarcas, los que vivieron creyendo en Él, los que vivieron sin creer en Él, los que fueron amigos de Dios, los que fueron enemigos de Dios, todos se han muerto.
y Él sabe específicamente dónde está cada uno. Cuando el Señor Jesús cuenta lo del rico y Lázaro, que cuando el pobre muere y tenía comunión con Dios, fue a descansar junto al lado de Abraham, y el rico fue al lugar de tormento. Eso es real. Diga conmigo, es real. No vaya a pensar que las cosas han cambiado porque Dios nunca hizo ensayos. Todas las cosas ya por Él han sido hechas y todo realmente está hecho. Cada persona que muere el día de hoy, solo hay dos lugares a donde puede ir después de haber muerto. Está el lugar de tormento o está el lugar de descanso. Y así es, sea de 2 años, de 1 año, de medio año, de 50 años, de 17 años. Así que eso, cosa de nosotros que somos tan jóvenes, los jóvenes pensamos, no, cuando tenga la edad del pastor me consagro. Imagínense, ¿se consagra como a qué o qué? Lo mejor es arrancar desde temprano. ¿Por qué? Porque de todas formas sabes tu fecha de nacimiento, pero no la de tu partida. Eso lo sabe el Señor. Entonces Él les dice, sus padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué? Él no podía decir eso de su padre, porque el Padre, el Dios Padre es eterno. Él no puede decir, mi papá también era de los que comían en el desierto y se murió, porque Él era el que daba la comida en el desierto, la que alimentaba a estos en el desierto, y a pesar de que comieron durante 40 años de mano de Él, de todas formas se murieron, porque ese es el trasegar de la vida de todo ser humano. Entonces el maná les calmó el hambre física, pero no les dio vida eterna. Refiriéndose a Él mismo, es el pan que desciende del cielo. Y quiero que seamos conscientes de esto. Es que pasamos, yo tengo que aprovecharlos en estos 60 minuticos, porque usted se me va de acá y se mete por unas direcciones y que solo sabe usted, donde le están llenando constantemente la cabeza de una cantidad de cucarachas, cucarrones, cosas que posiblemente, si usted no es un buen terreno, es como el Señor Jesús cuenta de la palabra del reino y dice, es muy diferente la palabra del reino a la palabra de Moisés, porque dice que la palabra del reino cae en diferentes clases de terrenos. Él lo compara de esa manera, dice que cae en un terreno que es bueno, que da fruto al 100, en un terreno que cae la semilla ahí y sale el sol abrasador y la seca. Y Él dice, es la gente que alegremente cree cuando escucha la palabra, como en un momento de estos que lo tengo aquí encerradito, capturadita mi hermana, que usted no me puede volar porque la pena dice. Entonces, pero sale y dice que literalmente el diablo, diga conmigo, el diablo viene y le roba, como un carterista le roba a usted el celular en el metro, y usted no se da cuenta, y cuando menos piensa, toda esta palabra valiosa no la tiene usted en su mente. ¿Por qué? Porque solo se está alimentando de una horita los viernes. Pero cuando usted y yo somos cuidadosos y como buen terreno renovamos nuestra mente diariamente, sin importar, dígale al de lado, sin importar la edad. Es que créame, la gente de edad acá no está consagrada al Señor porque ya no pueden hacer nada más. No. Si a los 80 es que empieza esto. Entonces, este es el pan que desciende ¿de dónde? ¿De dónde desciende? Del cielo. Ojo pues, para el que de él come, ¿no qué? No muera. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. No le está diciendo una franquicia religiosa, no le está diciendo a alguien como para a ver si los impresiona. Además, esto no lo ofrece nadie, por eso esto no lo dice nadie más, porque solo lo puede ofrecer Dios. El Dios mismo es el que bajó hace 2000 años a esta tierra para decir que todo aquel que no lo crea no se va a morir eternamente. También hay que aclarar eso, uno no sabe. Usted puede estar pensando allá, pero entonces ¿por qué la gente sigue muriendo? Porque no se refería a esa muerte biológica. Lo de la muerte biológica ya lo arreglamos en 1 Corintios capítulo 15, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, ya en Apocalipsis, que lo hemos leído muchas veces los martes. En fin, fíjate que por ejemplo los martes hemos leído juntos Apocalipsis no menos de 16 veces. No menos de 16 veces. Ya le quitamos esa bobada, ese temor a entrar a Apocalipsis. Yo no sé, espero que usted no sea de los que todavía entra a Apocalipsis y se siente como con temor, como si de pronto se fuera a convertir en una bestia de esas usted, ¿sí? Como que de pronto usted diga, ay no, y donde en fin.
Entonces, la renovación de la mente es importante porque el mundo caído diariamente te está diciendo: ten temor, no sabes qué va a pasar después de que mueres, y si te enfermas, y si te pasa esto, y si te quiebras, y si te pasa aquello, y si te traicionan, y si tal cosa. Es terrible, la vida sin Dios es terrible. Yo no sé cómo podía uno medio vivir sin Dios. Entonces, para el que de él come, no muera, mi vida eterna está garantizada. Yo ya no puedo andar por ahí diciendo: no, yo no sé qué pasa después de la muerte, seremos tal vez uno con el todo. Resulta que uno reencarna, llega allá y rebota, porque como no me manejo bien, entonces, vea esa vaca que va por ahí, esa es mi tía, la tía, mi mamá que se murió hace poco, ¿sí? La suegra, mire esa que usted ve esa comadreja que va. No es así. Nosotros ya no podemos pensar o decir: no, es que no hay nada, por eso comamos y bebamos, que mañana como en griego, aquí no pasa nada, olvídate. No, nosotros ya tenemos esto muy claro, realmente claro, para que el que de él come, no muera. Bien, el Señor continúa y dice: yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. Es que no vino de otra parte. Él no puede decir que es la reencarnación de Vishnu o alguna cosa de esas, porque Él no puede mentir. Diga conmigo: Dios no miente. Puede que al ser humano caído le parezca esto una fábula, pero es real. O sea, es que Dios vino a decirnos la verdad. Yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. Y he venido a traer la vida eterna para ponerla al alcance de la mano de ustedes. Es decir, estoy aquí con ustedes. Estoy aquí con todo aquel que crea en mí para decirles que yo soy el pan que le da la vida eterna. Y no se cansa de repetir, es impresionante: si alguno comiere de este pan, ¿qué pasa con el que come del Señor Jesús? ¿Qué dice? Dígalo fuerte, ¿qué dice? Vivirá para siempre. Ya hablamos de que no es que uno cuando está escuchando al Señor Jesús es que esté participando de un acto de canibalismo. No, recuerden que el pan y el vino que nosotros tomamos y comemos en la cena del Señor es un símbolo. Diga conmigo: símbolo. Él está hablando de que comerlo es recibirlo, de que comerlo es aceptarlo. Él está hablando de que comerlo es plegarnos a la forma en como el Padre piensa, y que nos vino a mostrar cómo piensa el Padre. Y resulta que comerlo es vivir para siempre. Pero él no se queda, dice: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y entonces dice lo siguiente: y el pan que yo daré, ¿qué es? Mi carne. Diga conmigo: mi carne. Como nosotros somos de las naciones gentiles, y si no hemos renovado nuestra mente leyendo el Antiguo Testamento, que incluye, cuando yo digo renovar la mente y leer 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, no estoy desechando el Antiguo. Pilas con eso. No vayan a decir: pues por ahí mi pastor dice que el Nuevo Testamento está... No. Estoy hablando que lo mínimo que uno puede hacer, diga conmigo, lo mínimo que uno puede hacer diariamente es leer esos 9 capítulos diarios, y queda uno con hambre. Entonces dice, cuando el Señor Jesús dice: mire que cuando uno está sentado solamente como lector esporádico, dice: el pan que yo le daré es mi carne. Entonces, y hay doctrinas que hablan precisamente de que el pan y el vino se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo Jesús. Y no estoy hablando de la tradicional solamente. Hay desviaciones heréticas que no están matriculadas en la tradición, que también dicen eso. Entonces, para eso yo necesito viajar. Diga conmigo: viajar. ¿Qué es la fe? Y la fe sirve para ir hacia la eternidad futura y para ir hacia la eternidad pasada, si es que eso existe, pues, esa manera de decir las cosas. Entonces yo puedo viajar por medio de la fe, porque la fe es ¿qué? Disculpe, ¿es qué? O sea que yo puedo viajar a Apocalipsis y darme cuenta por la fe de lo que ocurre en la Nueva Jerusalén. Pero también por la misma fe puedo ir hacia Génesis y meterme en Éxodo, en el capítulo 12, para entender este pasaje. Por eso tenemos que estar hablando del escrito está. Diga conmigo: escrito está. Resulta que cuando
el Señor le da la orden a Moisés, le empaquen que ya nos vamos, la última señal que vamos a hacer aquí es la muerte de los primogénitos, para que no mueran primogénitos dentro de los israelitas que creen en mí. Van a hacer una cosa, se van a tomar un corderito de 1 año, perfecto, sin defecto alguno, lo van a sacrificar a la hora que yo les diga, en el momento en que yo les diga. La carne de ese corderito la van a preparar bien y se la van a comer. Y la sangre de ese corderito la van a aplicar en los dinteles y en los postes de las puertas, de manera que cuando mande al destructor, el ángel de la muerte va a pasar y va a ver la señal en las puertas, entonces no va a entrar a matar a nadie. Donde no haya señal de la sangre, entra el ángel de la muerte y mata al que sea. Esa es la señal. Pero se tienen también que comer la carne del corderito. Entonces, en el imaginario de esta gente, ellos están entendiendo. Lo que pasa es que como no tenían revelación, no pudieron captarla, porque solamente llegan a Jesús los que el Padre le manda. Ya lo acabamos de leer. Entonces, el Señor Jesús está diciendo, como yo soy el Cordero, porque estoy trabajando sobre la base de que ya ustedes leyeron el capítulo 1, donde Juan el Bautista dijo de mí, ese es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Entonces, comerse mi carne y beberse mi sangre, y mi carne es mi cuerpo, es que me tienen que tragar enterito. Yo soy el pan que bajó del cielo y me tienen que tragar todo lo que yo les digo, la forma en como yo pienso. Todo lo que les voy a indicar es real, se lo tienen que comer entero. Con que usted crea en mí solo el 90% no le sirve, me tiene que comer y beber entero. Me estoy haciendo entender que no es un acto de fagia. Y el pan que yo les daré es mi ¿qué? Mi carne. Entonces, está hablando de su cuerpo en la cruz, capítulos más adelante. Es una muerte voluntaria. Otra diferencia grande es que el corderito aquel era casi que... ¿Quiénes tienen mascota? Levante la manita. Estoy hablando pues de su... No, es una mascotica. Uno se pega una enamorada de esas mascoticas, ¿cierto? ¿Sí o no? Terrible. Entonces, el asunto con aquel corderito era muy enredado, porque el corderito había estado por ahí en la casa y en el corral. ¿Usted ha visto un corderito lindo, hermoso, espectacular? Huelen delicioso. Y cuando llega el padre y le dice, lo tienen que matar, vaya pues mátele usted la mascotica esa a sus hijos ahora, vaya. La entutelada es tremenda, usted es el que tiene que ir de la casa. Entonces, el sacrificar ese corderito era entregar algo que para ellos así se lo fueran a comer. Entonces, cuando él dice, y el pan que yo les daré es mi carne, ese corderito de todas formas, aunque es manso tremendamente, no iba voluntariamente a que lo sacrificaran, él iba engañado. Sí, porque su mascotica va siempre a bolearle la cola a usted, y lo que menos piensa es que usted tiene una daga para enterrársela y para comérselo. Pero así era la cosa. Sin embargo, la gran diferencia con el Cordero de Dios que quita el ¿qué? ¿Están aquí mis amigos? Es que él voluntariamente entrega su vida. Eso es lo que está diciendo. Yo soy el Cordero, voy a ir a una cruz dentro de unos meses y lo voy a hacer de manera voluntaria, porque necesito darle vida para protegerlos de la muerte eterna. Así como el corderito aquel de 1 año les protegió de la muerte biológica a sus padres, que ya murieron, yo he venido para protegerlos de la muerte eterna, del destino hacia el lago de fuego y azufre. Entonces, este Señor Jesús, que entrega su cuerpo para que sea lacerado voluntariamente, para que lo escupan, él voluntariamente se entregó, para que fuera masacrado de la forma en como lo hicieron. Él está diciendo, ¿yo qué? Yo lo daré. Él viene conscientemente a cumplir una misión de parte del Padre. ¿Están conmigo, mis amigos? Sí, hicimos bien el viaje a Éxodo capítulo 12, porque la fe es la certeza ¿de qué? Usted no se sintió ahí, porque la fe te activa eso. El haber creído en Cristo Jesús te da esa clase de sabiduría que no aprende uno en la calle. Esto es, en la oficina ustedes lo dijeron, estoy. Entonces, y el pan que yo daré es mi carne. Y dice, la cual yo daré por la vida ¿de quién? Del mundo. Nada ocurrió contra la voluntad del Señor Jesús, porque la voluntad del Señor Jesús era hacer la voluntad del Padre y no la de Él. ¿Estamos? Bien, ahora empezamos. Aquí empezamos. Entonces,
Cuando escuchan esto, los judíos de hace 2000 años no reaccionaron como usted y como yo. ¿Sabe cómo reaccionaron ellos? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, aunque más evidente no puede ser lo que el Señor Jesús les acaba de decir, lo que ocurre en ellos es que en vez de producirles fe porque no creían, es una contradicción. Entonces les decía la vez pasada que aquí es donde nos muestra que las Sagradas Escrituras se cumplen, porque dice que pondría una piedra en el ángulo en la cual muchos tropezarían, y efectivamente mucha gente tropieza con esto que os acabo de decir. Es más, cuando dice que contendían es que estaban airados, y miren lo que ellos estaban planteando porque no entendieron el asunto. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? No habían entendido la explicación. Pero mi Señor Jesús, que es tu Señor Jesús, entendiendo que la palabra es para el que cree, Él no le importaba el escenario donde le estaba diciendo así no la creyeran, porque la palabra es para el que cree. Y mira que nos ha llegado 2000 años este evangelio, y ahora que nosotros lo creemos, para nosotros es una gran bendición. Entonces dice el Señor Jesús, de cierto ¿qué? Os digo. Eso significa, ojo, pilas, cuidado, les voy a volver a repetir, les repetiré hasta el cansancio, porque es que yo, a propósito, en 3 años que va a durar mi ministerio, lo único que voy a hacer es repetir esto. Yo no les voy a decir dentro de un año, cambió la cosa, no, porque Dios no se equivoca. Dios lo que ya decidió, lo decidió y punto. Diga conmigo, y punto. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, porque este cuerpo va a ser entregado en la cruz, y no aceptan todo el significado doctrinal de lo que les estoy diciendo, y además de comer mi carne, que es toda esta doctrina que les estoy entregando, y beben de mi sangre, que es la que voy a derramar, así como el corderito, la sangre la usaban para colocarla en el dintel de las puertas, la sangre mía va a servir para colocarla en sus vidas, y van a ser distintos, porque mi sangre... Les pregunto, supongamos que nos volvamos allá. ¿Después qué? ¿La fe qué es? Dígalo o vuelva a empezar. ¿Después qué? Muy bien. Volvamos allá por la fe a Éxodo capítulo 12. Usted y yo somos una familia israelita. Listo, somos unos israelitas. ¿Ya? Todos estamos bien circuncidados con todas las vueltas, etc. Y resulta que no, la ley fue después, entonces ahí estamos circuncidados. Entonces, pero tenemos unos vecinos egipcios, decimos amigos. Sí, estos egipcios saben que nosotros somos de los que nos vamos de aquí. Han venido 9 plagas, el país está acabado completamente. Esa gente dice, pero qué faraón tan tapado el que nosotros tenemos, no entiende por qué no debe haber dejado ir a esta gente desde la primera plaga, ¿o no? Sí, pero resulta que ya por la fe nos explican en el 11, 10 y 12, 9, 10 y 11 de Romanos qué fue lo que pasó, que Dios le endureció el corazón a Faraón. O sea, Faraón sí quería creer, pero no podía, porque Dios había decidido, el Padre, que Faraón no iba a creer, que iba a mostrar en él su poder. Pero entonces estos vecinos dicen, nosotros no somos israelitas. No somos israelitas, somos egipcios. Sí, somos egipcios. Pero vení, vamos allá, que nos dejen entrar, que pongan la sangre ahí, ¿sí? Porque es que yo no quiero que mi pequeño hijo egipcio primogénito se muera. Entonces fueron, tocaron, como nos habíamos hecho amigos, vengan, ahí comer en la Pascua, es que nosotros no queremos hacer nada. Para nosotros las 9 plagas sí son evidentes, entonces ahora no queremos que todo se ha muerto, ahora nos vamos a entre pues vecino. Y ponemos la sangre. ¿Usted cree que cuando el ángel de la muerte pasó, dijo, hay unos egipcios, los tengo que matar? Aló. No, porque estaban dentro de ese pacto que Dios había hecho con estos. Entonces el asunto va más allá, porque acabamos de hablar, por ejemplo, en Hechos capítulo 10 de Cornelio, que era gentil de toda gentileza, y sin embargo el pacto lo mismo ocurre. La sangre del Señor Jesucristo no es para que nos la tomemos como si fuéramos de esos animales, de esos personajes raros de la televisión. No, es porque entendemos que la sangre es la propiciación para nuestra salvación. Con eso se pagó. Entonces, y bebéis su sangre, vuelvo y repito, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis ¿qué? Vida en vosotros. Y está hablando de la vida eterna. Y está hablando yo vuelvo y le repito, yo sé que usted viene por allá afuera y dejó unas facturas pendientes por cobrar y otras por pagar, más bien por pagar, y está pensando a mí de qué me sirve lo de sus egipcios allá si la plaga mía es otra. Sí, estás esclavo de lo temporal. Estás esclavo de lo temporal. Usted tal vez tiene problemas en la casa y dice, lástima que el servicio acabe tan rápido, esto por ahí a la 1 de la mañana para encontrarlos a todos dormidos. No, eso es temporal, eso es temporal. Yo sé que usted viene y dice, menos mal es fin de semana, no me vaya ahora ese gerente otra vez, no me vaya ahora ese gerente hasta el lunes. Eso es temporal, diga conmigo, temporal. Tenemos que salir de ahí, tenemos que salir de ahí. Si nosotros seguimos pensando así, no vamos a llegar a ningún Pereira. O vamos a llegar, pero no vamos a saber cómo. No tenéis vida eterna en vosotros. Ya están muertos, es lo que está diciendo. O sea, él no dice, por no creer en mí se van a morir. No. Por no creer, están muertos. Para poder vivir, tienen que creer en ¿quién? En mí. El Señor Jesús no vino a traer una maldición, Él vino a traer una bendición. Ya la gente venía muerta por haber nacido bajo pecado y cometer pecados. Y dice nuevamente, el que come mi carne y bebe mi sangre. Responder afirmativamente a la invitación de esta cena que el Señor me está haciendo, a la cena del Cordero, consciente y voluntariamente entregándose, entonces me hace acreedor de estos inmensos resultados de bendición: tener vida eterna y ser salvo para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre, nuevamente, ¿qué dice el Señor? ¿Tiene qué? Vida eterna. Trae un beneficio nunca visto por la humanidad caída. Ninguna expresión religiosa puede ofrecer esto. Vida eterna. Me está diciendo que tendré vida eterna. Diga eso nuevamente, vida eterna. Quiero que usted sueñe con esto, que usted ahorita por ahí a la 1 de la mañana se despierte y diga, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Su mujer le diga, ¿qué le pasa, mi amor? Vida eterna, mi amor. No vamos a estar juntos para siempre, gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo, vida eterna. Sí. Y yo, el Señor Jesús dice, ¿le qué? Le resucitaré ¿cuándo? En el día postrero. En este capítulo el Señor lleva rato diciéndonos, día postrero y resurrección entre los muertos. Y resurrección entre los muertos. Eso es impresionante, créame. Y entonces Él, como le está hablando a aquellos que saben lo del maná allá, porque mi carne es verdadera comida. No como el maná de Moisés, que solo les dio la vida biológica y temporal. Es más, yo fui el que le di el maná a Moisés, el que traje las codornices, hasta que le salió carne por la nariz y por las orejas de tanto comer. Porque mi carne es verdadera comida. Y dice, y mi sangre es verdadera ¿qué? Bebida. No como el agua que salía de aquella peña, que 1 Corintios capítulo 10 dice que esa roca era Cristo. Ese tipo de Cristo allá, ahora lo vemos excelentemente exhibido acá, no como el agua sombra que bebieron de la roca que golpeaban en el desierto. Estamos hablando, por eso el Señor Jesús a la mujer en el capítulo 4 le ofrece agua que de su interior saltará para vida ¿qué? Eterna. Allá en la boda esa agua la convierte en vino, que era tipo de su sangre, de lo que verdaderamente la mejor sangre la vino a traer el Señor Jesús. Es sangre divina, es sangre de Dios. La del antiguo pacto eran de becerritos, de animalitos, de corderitos. Y mi sangre es verdadera bebida. Y miren qué interesante, no es que el Señor Jesús se le rayó el disco. ¿Recuerdan? Había unos discos así grandes que se llamaban LP, Long Play, ¿cierto? Como ahora todo es ahí en el... entonces a veces se rayaban, el niño de la casa pensaba que eso era un frisbee o algo y lo rayaba. Y usted empezaba a darle la vuelta a la casa y se devolvía. No es que el Señor Jesús, es que Él sabe que esto es muy importante. Y en este versículo 56 dice, el que come mi qué y bebe mi qué. Vea, no se aprenda más versículos, usted no tiene necesidad, pero ese es el Salmo 119, eso es muy largo. Apréndase este nomás: el que come mi carne y bebe mi sangre, el que acepta la voluntad del Padre en Cristo Jesús, me ofrece algo más interesante aún, y es compañía del resto del viaje. Dice, y en mí permanece y yo en él. O sea, hay un vínculo glorioso entre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo, y tú, porque resulta que ahora somos de la familia de Dios. Y al ser de la familia de Dios dice, y en mí permanece y yo en él,
no solamente ahora soy acreedor de la vida eterna y de la resurrección cuando Él regrese, sino que me envía a comunicarle esto a otros. Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, entonces este asunto no puede dejar de parecernos vital. Resulta que así como aquellos israelitas, en el ejemplo que tuvimos, dejaron que entraran estos egipcios y no fueron muertos aquel día los primogénitos de esa casa, porque estaban bajo el pacto que Dios les había mandado a hacer para librarse de la muerte de los primogénitos. De igual manera, usted y yo tenemos la bendición de que nuestros vecinos, nuestra familia, la gente que no conoce todavía de Dios como Dios nos ha permitido conocer, pueda en algún momento decir, vecino, venga, vea, ya me cansé de gozármelo. Para aquí todos en la unidad decimos que usted es un aleluya. Que pobrecito allá que usted va a que le envenenen la cabeza, ¿cierto? Pero es que han pasado los años y yo he visto que usted persevera en eso. Y yo he visto que como que su matrimonio está mejor que el mío, aunque su mujer no es menos brava que la mía, pero yo he visto que usted ha aprendido como a ser sabio con ella y ella también con usted. Digo en la unidad o allá en el barrio, pues allá en el barrio, los que siempre vieron su vida anterior, venga, me deja entrar porque es que yo quiero comer de eso que ustedes están comiendo, porque a mí sí me está yendo como a los perros, me está yendo como a los perros, sí. Entonces, y como me envió el Padre viviente y yo vivo, dice, como me envió el Padre, diga conmigo, Padre viviente. Eso tiene mucho significado, vivientes, me está hablando de vida, más que vida biológica. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, o sea, hay tal unidad entre ellos que el Señor Jesús está diciendo, yo hago todo lo que el Padre me dice. Créanme que no vine a representarme a mí, vine a representar al Padre. Entonces nos traslada a nosotros esa gran bendición de también vivir por el Padre. Dice, asimismo, el que me come, él también vivirá. ¿Por qué? Por mí. El Señor Jesús me dice, yo vivo porque mi Padre vive. Pero el que crea en mí, el que coma mi carne y bebe mi sangre, el que acepte mi doctrina y todo lo que les estoy diciendo, él también vivirá, porque es que eso pasa al que en mí crea. Traigo vida en mí mismo. De mí mismo, por el Padre, fluye la vida que el Padre me dio para entregar. Me la he entregado y es recibida por todo aquel que en mí crea, para que la aporte para siempre y pueda compartirla también con otros. ¿Sabe? Para eso no necesita plata. Para eso no necesita haber estudiado por ahí en alguna parte. Para eso no necesita haber establecido en una gran familia o en una pequeña familia. Para eso solo necesita creer en Cristo Jesús. No más. Somos repartidores de vida. Por eso necesitamos saber en qué pacto funcionamos. Al saber en qué pacto funcionamos podemos entender esto. Pero no, a ellos no se les salía de la cabeza la situación. Y continúa diciendo, porque quiero tratar de acabar hoy este capítulo. Este es el pan que descendió del cielo. Diga conmigo, va a repetir otra vez. Esto tiene que ser muy importante. Créanme, yo sé que a Pablo lo tenemos en un alto concepto, a Pedro en un alto concepto, a Juan en un alto concepto, a todos los apóstoles en un alto concepto, a todos los predicadores que hay en la web en un alto concepto. Pero es que aquí está hablando el Señor Jesús. Y vuelve y repite. Él no vino a decirnos, no, usted no sabe la cantidad de triciclos que yo tengo en el cielo. Pues yo sé que camino en burro, pero en mi casa, en la casa de mi Padre, ¿sabe qué fue lo único que vino a revelar del Señor del cielo? Dice, en la casa de mi Padre, de verdad que muchas moradas hay muchas piezas en esa casa, vacías, y las queremos llenar con ustedes. Él no vino a chicanear, sino que vino a compartir, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también ¿qué? Estén, y es para compartir. Uno no puede decir, cuando llega una visita a la casa, ¿cierto? Y uno pregunta, ¿y cuántos vienen? Porque uno tiene medio un cuartico ahí de huesos, pero llegan 10, ¿qué? Con el Señor Jesús no hay problema cuántos lleguen, ni cuántos crean, ni de qué tamaño sean, ni si son altos, bajitos, anchitos. No, este es el pan que descendió del cielo. Él les está pidiendo una decisión. Ellos tomaron una decisión para perdición eterna porque no lo aceptaron. Pero la decisión que podemos tomar nosotros y que hemos tomado es para vida eterna. No como vuestros padres comieron el maná
Recuerden que el antiguo pacto es sombra del nuevo pacto, de lo real que en Cristo Jesús llegó hace 2000 años. No como vuestros padres comieron el maná. ¿Y qué? Se murieron todos. Pastor, ¿y dónde está eso? Números 12, 13, 14, 15, 16. Se quiere ahorrar la lectura de Génesis, Éxodo y Levítico. Léase Deuteronomio. Léase Deuteronomio, pues, que ahí está todo bien resumidito. Y ahí va a encontrar. Y murieron. ¿Por qué? Porque el maná no daba vida, ¿qué? Eterna. Entonces dice el Señor, nuevamente, diga conmigo, nuevamente. El que come de este pan, o sea, del nuevo pacto, aceptándome a mí, que me dijeran para tener vida, dice, vivirá eternamente. Nuevamente, hermanos, vida eterna, vida eterna. Cuando tengo esto en claro, todo éxito que tenga en el momento actual o preocupación que tenga en el momento actual, vea, eso queda por allá como una nigua, como un piojito chiquito así, chiquitico. Porque es que yo puedo decir, hay gente que no tiene nada, temporalmente hablando, pero eternamente tiene vida, ¿qué? Eterna, en el día postrero, en la resurrección. Bueno, en la reunión era más o menos como estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaún, porque el Señor Jesús se congregaba. Hay gente más audaz que el Señor Jesús, no se congrega, pero esta gente sí, él sí. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando ¿en dónde? En Cafarnaún. Estaba a la vista y oídos de todos. Jesús estaba enseñando. Entonces, diga conmigo, enseñando. Aquí tenemos, sé que los ministerios que hay en 1 Corintios capítulo 12, en Efesios capítulo 4 versículo 11 y en Romanos capítulo 12, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero en cada uno de estos ministerios, Él es por excelencia el representante de cada una de estas manifestaciones de los dones. Él estaba, ¿qué? Enseñando. Hombre, el Señor Jesús bajó del cielo. Yo sé que a veces sale por allá un curso de finanzas de una persona educada en Harvard, en todas estas universidades, y no son baratos. Pues cualquier 2, 3 millones de pesos la inscripción, bobadas también, ¿cierto? Pero y hay filas para hacerlos. Ahora, ¿qué no pagaría uno por alguien que viene del tercer cielo, que es Dios, que lo sabe todo, pero no vino a dar un curso de cosas temporales? Y sabes, no lo apreciaron, hermano. Hermanita, no lo apreciaron. Es más, los discípulos también estaban como medio encartados. Yo creo que algunos de los discípulos dijeron, pues esto está como muy duro, esta vaina, porque ellos sabían lo que se les venía. ¿Usted quiere saber lo que a un hebreo, a un judío se le venía encima si creía en Cristo Jesús? Renueve su mente con Hebreos. Sí, la carta escrita a los Hebreos. No la lea pues, escúchese lo que ya se montó en YouTube de Hebreos. Se les venía el mundo encima, hermanos. La familia lo empezaba a mirar así, rayado. Como para ellos el patrimonio era muy importante, le quitaban todo derecho a herencia, le expropiaban los bienes que ocupaba y lo podían inclusive hasta matar por hereje, como hacía Saulo antes de ser Pablo con los israelitas que habían creído en el Señor. Los podían meter presos y los podían expatriar, inclusive los despojaban de sus bienes. Entonces, cuando los discípulos, que hasta ese momento estaban muy contentos con el Señor Jesús, porque es que hay periodos de la vida en que uno anda muy contento con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús anda alimentando 5,000, caminando sobre las aguas, canoas van, canoas vienen, pero hay momentos en los que aprieta, ¿sí? Y en los momentos en que empieza a apretar porque llevamos mucho equipaje y la puerta es estrecha, ¿sí? Entonces, uno entiende inicialmente a los que no creyeron y estaban discutiendo entre sí, pero miren quién más como que se empezó a hacer agua. Al oírlas, muchos de sus ¿qué? Dijeron. Y uno dice, ay, van a decir, qué maravilloso cómo les tapó la boca, así es que se habla. Yo soy discípulo del Señor Jesús. Cuando estos discípulos que estaban ahí
escucharon que tenía que haber una total rendición irreal, una negación completa de lo que uno es para montarse en este barco de la vida eterna. Es que para montarse en el barco de la vida eterna hay que bajarse de la temporal. Ellos entonces empezaron a recular también y empiezan suave, diplomáticamente dijeron: uy, dura es esta palabra, dura, ¿sí? Pensemos que está hablando de pan. Usted ha tratado de comer un pan duro sin remojar, pan de varios días, 20 días, ¿sí? Eso le quiebra. Dura es esta palabra. Lo que menos esperaban ellos era que no estuvieran tan seguros, porque hasta ese momento nadie había exigido tanto para que lo siguieran. Diga conmigo, nadie. Y entonces empiezan a preguntar ellos: ¿quién la puede oír? Es que es muy dura la decisión, Señor, que nos está... Recuerde, somos observadores de una pelea de familia. Está hablando entre judíos. Ellos sabían que para montarse en este nuevo pacto tenían que bajarse del antiguo pacto, que para montarse en este nuevo pacto debían dejar los sacrificios que se hacían en el templo y ahora creer en el sacrificio que se iba a hacer en la cruz, porque el Señor Jesús no lo cogió la cruz de sorpresa. No era que ese día a las 3 de la tarde iba pasando por ahí y dijeron: crucifiquémoslo. No, todo fue perfectamente planeado. Entonces Él sabe a dónde lo está llevando, porque el Señor Jesús no quiere que nadie crea en Él engañado. Por eso nosotros dejamos de predicar el evangelio de las añadiduras, porque la gente llegábamos al Señor engañados, porque nos decían: vea, crea en Jesús y se le arregla el matrimonio. Entonces, claro, uno llegaba a que se le arreglara el matrimonio. Crea en Jesús y se le arreglan las finanzas. Y claro, uno llegaba a que se le arreglaran las finanzas. Crea en Jesús y se le quita ese granito raro que usted tiene ahí, que está como medio... claro, uno llegaba, pero jamás nos dijeron: vea, parece que hay una cosa que llama el lago de fuego y azufre. ¿Usted sabía eso? Y para allá va todo en la eternidad el que no crea en Cristo Jesús. A nosotros no nos dijeron eso. Pero tampoco nos dijeron: tendrás un cuerpo nuevo en resurrección. Tampoco nos dijeron: la vida continúa después de la muerte biológica y va en serio. La primera vez que el Señor Jesús vino fue a salvar, pero en la segunda viene a reinar y vas a estar incluido en ese reino. Es más, puedes empezar a vivir esto acá. Hágale, conságrese, porque de esa enfermedad es posible que se muera si el Señor no lo sana. Hágale rapidito, porque es posible que esa empresa se quiebre y no salga adelante. Dele tranquilito, porque es posible que el matrimonio no se arregle. Pero no vinimos buscando otra cosa. Pero el Señor Jesús jamás predicó un evangelio de engaños. Es más, en el capítulo que estamos viendo, en el versículo 14 y 15, querían hacerlo rey porque les había llenado la barriguita, y él les dijo: yo no vine por eso, yo no vine por eso. ¿Quién la puede oír? Porque la decisión es muy dura. Diga conmigo, la decisión es dura. Aún uno empieza a hablar de esta manera con creyentes que no han renovado el entendimiento, que piensan que el Señor Jesús es un siervo de ellos, un títere de ellos, y empiezan a oír esto y la situación: ah, sí, ¿cómo así? ¿De verdad? Pero yo llevo 20 años, estamos creyendo mal hace 20 años. Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos ¿qué? Murmuraban de esto. Miren, ya no pasamos del gran montón, ahora estamos hablando de una cantidad de gente, mínimo 5,000 pues, que habían comido de manos del Señor Jesús. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, 2:25 de esta misma carta o evangelio dice: el Señor sabía lo que cada uno pensaba. Entonces el Señor llega y les dice, se queda mirándolos, ¿sí? Ya le habla al grupo grande aquel, ahora se dirige a sus discípulos y dice: ¿eso los ofende? Pues muy cismáticos ustedes. Es que uno es muy cismático. Uno es muy cismático. O sea, el mundo te enseña a ser cismático, regoliático. Me acordé de ese salmo. Entonces, resulta que hay gente a la que usted no la puede tocar ni con el pétalo de una flor. ¿Por qué? Porque es muy delicada. El Señor Jesús no es para gente delicada. El Señor Jesús no es para gente que no sepa que lo que está en juego es su vida eterna. O sea, si verme
les cuesta, yo habiendo venido del Padre, pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Les está hablando de su ida a la cruz, de su muerte, su sepultura y su resurrección. Vuelva a decir resurrección, dígalo. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Cómo va a ser cuando me vean ascender regresando a mi Padre de donde he venido? Porque no veo la hora de irme. Y les dice, el Espíritu es el que da vida. Es decir, la resurrección que en mí se va a obrar es porque el Espíritu de la Trinidad me va a levantar de entre los muertos. Y léanse Hechos capítulo 2, les dijo. No, todavía no está escrito. Pero entonces nos dice, ¿por qué? Porque yo vengo a demostrarles, pasando obligatoriamente por la muerte, que si hay resurrección de entre los muertos. O sea, yo voy a la cruz, pero también voy a descender a lo profundo de la tierra. Voy a hablar inclusive con los espíritus encarcelados que en los tiempos de Noé no me quisieron creer. Y después de eso resucitaré de entre los muertos de una vez y para siempre. Eso es lo que les estoy ofreciendo. Por eso yo no les puedo pedir a ustedes que con el 50% de dedicación a mí van a pasar. No, se me tienen que dedicar el 200, el 300 y el 1000%. El que quiere estar conmigo es porque quiere estar conmigo y sabe qué es lo que pierde, pero también qué es lo que gana. Va a perder todo lo que sea necesario a nivel temporal, pero va a ganar todo lo que se va a necesitar en vida eterna. Y les dice, la carne para nada ¿qué? Aprovecha. No se está refiriendo a las obras de la carne. Otra versión dice, el cuerpo humano para nada aprovecha, pues termina en el sepulcro, termina comido de gusanos. No solo puedo entregar milagros y señales que afectan su existencia temporal, sino que les puedo entregar la vida eterna, y esto es lo que he venido a ofrecer. Y les dice, las palabras que hoy os he hablado son ¿qué? Espíritu, y son ¿qué? Vida, y son vida. Te traigo la vida eterna. Te traigo la solución al conflicto de la enemistad que tenías con mi Padre. Todo el que crea en mí volverá en amistad con Dios. Eso es lo que les vengo a ofrecer. Interesante. Este conferencista me parece interesante. Este conferencista llamado Jesús de Nazaret me parece muy interesante. Porque no vino al pueblo a darnos una cátedra de cómo limpiar los nacimientos de los ríos. Vino a hablarnos de vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Y llega y les dice, pero hay algunos de vosotros que no ¿qué? Quiero que te imagines el Señor Jesús el día de hoy acá, conociéndonos a cada uno y a cada una. ¿Sí? Él sabe de entre nosotros quién cree y quién no cree. Es que no es posible recibir la carne y la sangre del Señor sin creer. ¿Puedo recibir un milagro? Es que yo no necesito fe para recibir un milagro. La gente dice, me faltó fe para recibir un milagro. No. ¿Qué fe puede tener Lázaro con 4 días de muerto? Pregunto. Además ya estaba al otro lado viendo por vista, no necesitaba ¿qué? Fe. ¿Qué fe tenía el hijo de la viuda de Naín ya en el sarcófago? ¿Qué fe? Ninguna. Es que para recibir milagros temporales ni siquiera hay necesidad de creer, solo necesita la necesidad. Pero para recibir vida eterna, esa sí no se puede recibir sin creer. Y por eso el Señor Jesús es tan exigente, porque Jesús sabe desde el principio quiénes son los que, estando dentro de sus discípulos, no creen en Él. Esto es muy diciente, se llama preconocimiento. Diga conmigo, preconocimiento. Amigos, ¿están acá? Yo les suplico que se escuche esto varias veces. Sáquele esta horita, sáquele estos 54 minuticos este fin de semana, saque 54 minutos mañana y 54 minutos el domingo y vuelva a escuchar y evalúese, porque no solamente el Señor Jesús sabe quién no cree, el que no cree también sabe que no cree. ¿Y cómo puedo saber yo si no creo? Fácil, yo te voy a decir, donde está tu tesoro está tu ¿qué? A lo que dediques tu tiempo, ahí está tu verdadera dedicación.
Usted no tiene necesidad de hacer una consulta a la NASA y que lo miren con un telescopio de esos de allá, con el Hubble. No. Que le tomen una foto desde la base espacial. No. Usted no es sino que mañana, 24 horas de mañana, mire usted a qué le dedica el tiempo, esas 24 horas. Y ahí donde usted dedica el tiempo, ahí está su tesoro y ahí está su corazón. Mira de lado, dígale, ay. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y además, quién le había de entregar. Judas, él sabía. Y entonces, el Señor Jesús les dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado, ¿de quién? Del Padre. El Padre soberano ya sabe quiénes son los que son. Y dice otra vez: desde entonces muchos de sus discípulos ¿qué? Volvieron atrás. Mire, uno que le anda huyendo a la marca. ¿Cuál es la marca en Apocalipsis que pone la bestia? 666. Pues fíjese, capítulo 6, versículo 66, ya están marcados. O sea, no hay necesidad de llegar hasta ya, por tenerle miedo a Apocalipsis, quedó marcado en Juan. Mire y verá: desde entonces muchos de sus discípulos ¿qué? Volvieron atrás. Se volvieron atrás los que solo iban por mercado para poder comer, los religiosos del 631 y los que no querían tanta entrega, los del 653. Y la Escritura me dice que de toda ese raza de discípulos, la Escritura dice que no solamente volvieron atrás, sino que ya no ¿qué? Ya no andaban con él. ¿Alguna vez a usted alguien le ha sacado el cuerpo? Que usted sabe que lo vieron y ya. Como que ya usted no da réditos caminar con usted. Esta gente dice: no, aquí se me pierde mi religión, mi amistad con los judíos, la circuncisión como la he cuidado, todas estas cosas, ¿cierto? Y ya no andaban con él y se fueron. Entonces ya tenemos el grupo grande, el grupo más pequeño, y ahora se refiere al grupo más pequeñito todavía, porque uno dice, los 12 tan dedicados. Dijo entonces Jesús: ¿a cuáles? A los 12. Venga, los llamó, ubiquémonos. No crean que a mí me va a entrar una depresión porque no tengo seguidores. Pues que el Señor Jesús no es como nosotros, ¿sí? Usted está acostumbrado a que su barra de amiguitas le invite a todos los shower, y un día no le invitan al shower y empiezan a sacar el cuerpo y usted entra en una terrible. Hay que llevarla al psicólogo, al psiquiatra, hay que llevarla casi a... O su barrita de amigos no lo vuelve a invitar al partido, empiezan a sacar el cuerpo, todas esas cosas. El Señor Jesús no sufre de eso porque Él sabe lo que tiene. Y dijo entonces Jesús a los 12: ay, menos mal ustedes se quedaron, muchachos, qué susto me dieron. Yo sí, es que uno tan solo, imagínense, yo por aquí no los conozco y no a ustedes en este Nazaret. Yo sí soy de aquí, pero no soy de aquí. Entonces me cago. Les dice, miren lo que les dice: ¿queréis acaso iros vosotros también? Los echó, hermanos. Mire a ver bien con quién contamos. Y entonces Pedro, el Illuminati, diga conmigo, el iluminado. Este Pedro es una bacanería, fíjese y verá. Entonces Pedro le responde: es que Pedro no siempre metió la pata. Pedro dijo unas cosas tenaces. Y le dice: Señor, ¿y a quién vamos a ir? No hay nadie más como usted acaba de decir, no lo ha dicho nadie. Tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Me quedo aquí con de las palabras de vida eterna. Entonces le requinta y le dice: y nosotros, mete la cuchara por otros 11, incluido Judas, y nosotros hemos creído y conocemos que tú ¿qué? Eres el Cristo. Te hemos visto y te aceptamos. Eres el Hijo del Dios viviente. Eso es lo único que nosotros sabemos de usted, y eso es lo único que queremos. Que se va a perder todo, que se pierda. Y entonces Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Es que si alguien fuera cismático ahí se tenía que haber ido, hermanos. Yo he conocido, no en esta congregación porque todos no impolutos, gente que sí ha ido por unas cosas que no alcanzan a hacer estas, ¿sí?
por el aire, por el tinto, sí, porque no lo miraron, por unas barbaridades. Usted se imagina uno entre el Señor Jesús diciendo: ah, no, Señor Jesús, ya no cuente conmigo. Señor Jesús. Pero si tenemos pastores que predican añadiduras y líderes que dicen: ay, no se vaya, hermana, ¿qué vamos a hacer sin su diezmo? No se vaya, no se vaya. Ni se les ocurra pensar que han tenido algo que ver en esto de quedarse conmigo. Se quedan porque yo fui el que los escogí. Inclusive tengo aquí en la junta a un representante del diablo, no necesito para algo. Eso es lo que le responde el Señor Jesús a la gente. Y fuera de eso, sigue. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan el evangelista y no aguantó, ¿cierto? Es Judas el Iscariote. Porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pues sería imposible no decirles, hermanos, que el Señor Jesús nos manda a decir que el que se quiera ir, se vaya. Sí. Yo sí no me voy a dejar sacar. Porque, en serio, yo me he encontrado con gente que me dice: pastor, ¿usted todavía vaya? Y yo, ¿en serio? Créamelo. Yo digo, pero sí, porque ¿para dónde más nos vamos a ir? Díganme, ¿para dónde más nos vamos a ir? Si nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y solo Él tiene palabras ¿de qué? De vida eterna. Póngase en pie, por favor. Diga conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Quiero ser uno de aquellos que cuando tú digas: escrito está, yo sé dónde va a estar eso, porque voy a renovar mi mente. Leeré Biblia y Biblia y Biblia hasta que me salga por los sesos, para que tú puedas hablar conmigo con libertad, y no que cada vez que tú te me aparezcas en un sueño yo tenga que ver a ver si eras tú, o era el diablo, o era un ángel caído, o era un demonio. Yo quiero estar seguro, y para estar seguro necesito el escrito está. Nadie más me puede dar esa certeza sino las Sagradas Escrituras. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, también quiero saber, Señor, si cuando alguien predica, está predicando tu palabra, está predicando añadiduras. Si me está llevando a la vida eterna o me está desviando por caminos de las añadiduras que me dejarán aquí sembrado. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Salimos de ese lugar, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén.